Ahí está. Empezamos con otro autor contemporáneo que es Anthony Giddens, así se llama. Anthony Giddens dice, su pensamiento se puede identificar tres estados. Redefine una nueva visión de lo que es la sociología, presentando un abordaje teórico y metodología de este campo, basado en una reinterpretación crítica de los clásicos de la disciplina. Dice, puede señalarse que Giddens es de los autores que aporta a la constitución del panteón clásico de la sociología a finales del siglo XX, Martin Luther King y Weber. La constitución del panteón clásico, prácticamente este hombre lo que hace es redefinir un poquito, haciendo parte de la crítica de los clásicos que ya vimos, y ya, cuando hablamos de panteones, porque prácticamente él ya los dejó ahí atrás, ya los dejó abajo, ya los dejó enterrados, ya para él no existen otras personas más que los que están en las etapas en las cuales él se encuentra. Dice, sus publicaciones incluyen el capitalismo y la moderna teoría social y las nuevas reglas del método. Eso es lo que se refiere con Giddens. Él prácticamente enterró todo lo que tenía que hacer con los clásicos. Ya se acuerdan que estuvimos viendo de Durkheim, Marx y Weber. Marx, que siempre hablaba de cuestiones de socialismo, que el capitalismo le dio en la madre a todos, que era un proyecto o una teoría. En este caso, el capitalismo y el neoliberalismo eran algo que súper malo y que eso iba a propiciar que todos estuvieran explotados, algo de lo que también dijo el autor pasado, pero era algo, y aparte Weber también lo fortaleció un poco, Durkheim, que también hablaba un poquito de las situaciones de la sociología, pero él no tanto con el capitalismo, ya se metió a otros rubros, pero Giddens fue el que dijo, a la jodida, estos autores ya están viejos, están caducos, vamos a darle un sentido distinto. Dice, desarrolló una teoría Giddens de la estructuración, sus trabajos durante este periodo como problemas centrales de teoría social, la constitución de la sociedad, le valieron la fama internacional. Y sus trabajos más recientes, dice, son referidos a las cuestiones de modernidad, globalización y política. Si se fijan también desde los autores pasados, ya empezaban a hablar un poquito de este tema, la cuestión de la modernidad, qué es lo que nos afecta a la modernidad, hasta dónde ha llegado esta modernidad y qué es lo que afecta socialmente a la modernidad, a los grupos que están interviniendo en cualquier parte del mundo. La globalización, que es poco a poco hemos estado dejando atrás las barreras y ya no nada más, eh, pues prácticamente ahorita con lo de la pandemia, si ustedes lo vieron bien, es algo muy curioso porque todos en algún momento llegamos a pensar que somos un mundo muy extenso, muy grande y que en algún momento algo que iba a pasar en algún lado no nos iba a afectar a nosotros. Y eso es lo que está haciendo hasta el momento la pandemia. Nos demostró que si un virus está en algún sitio X, también nos puede chingar. Ya pasó en Wuhan, hasta acá llegó, ya en algún momento también nos preocupó. No sé si se fijaron cuando hubo un rebrote de ébola en África que fue de puta madre otra vez. O sea, y ya las noticias que pasan en cualquier parte del mundo llegan aquí rapidísimo. Eso también es parte de la globalización. Y en cuanto a la política, pues ya hemos visto precisamente este punto que nos ha afectado en demasía la cuestión de la política. Ya vimos con las broncas que tienen con la OTAN, con Estados Unidos y Rusia, lo que pasó con Ucrania, que quiere a fuerzas formar parte de la OTAN, pero Rusia no quiere, ya se llevó algunas partes. Algunos regiones de Ucrania ya dijeron, yo no me voy a poner con Rusia, vámonos. Pero también estamos con el pendiente de a ver qué puede pasar. Corea del Norte con sus estupideces, aventando cohetes a lo güey. O sea, muchas cosas que han dado a relucir por medio de la política. Y el impacto que crean estos tres temas actualmente son enormes. Es lo que tenemos que tomar en consideración. Ahora, dice, especialmente el impacto de la modernidad sobre lo social y la vida personal. Esta etapa refleja su crítica de posmodernidad y discusiones sobre la tercera vía utópica realista en la política, que se hacen visibles en consecuencias de la modernidad, modernidad de identidad, transformación de intimidad, más allá de la derecha y la izquierda, la tercera vía, la renovación de la socialdemocracia, los esfuerzos de Giddens se dirigen a refundar la teoría social como a reexaminar la comprensión del desarrollo y trayectoria de la modernidad. O sea, ya nos estamos yendo un poquito
a la cuestión de, este ya es un autor un poco más reciente, pero si se fijan, ya lo que estamos hablando es ahora sí un entorno de que todos somos una sola sociedad y que todos estamos hablando desde un mismo punto, la modernidad nos está atacando, la globalización está haciendo que todo, que al ataque de un grupo lo podamos resentir todos en cualquier parte del mundo. Y ahora sí que la política es, tanto influye en un lado como el otro. Ya hemos visto de repente grupos políticos que han estado afectando gravemente a nuestro mundo. Les digo, como la cuestión de la OTAN, algo que surgió desde la Segunda Guerra Mundial, todavía sigue afectando hasta ahorita. O sea, ¿alguien sabe cuál es la OTAN o no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ajá. Que es prácticamente un grupo militar de todas estas personas, estos grupos que forman parte de la ONU, que hicieron un tipo de tratado en el cual es el brazo militar de la ONU, por eso lo critican tanto, porque hay países que los cuales están en guerra siempre y la OTAN, ¿qué es lo que dice la OTAN? Ah, pues ellos siempre han estado en guerra. Oye, hay chingados en Jordania. Ah, Jordania, ¿qué chingados nos importa? Oye, Siempre se Irán ya van a está acabar. lanzando, ajá, Irán ya está lanzando huellas de alerta de que está valiendo madre totalmente Irán. Ay, pues a nosotros qué nos vale madre. Oye, Irak, ¿y qué? ¿Irak petróleo qué? No, tenemos que ir a llevar patria a ese país. O sea, con Ucrania por eso se hizo tan fuerte el pedo, porque se supone que la OTAN también fue para contrarrestar a Rusia en la Guerra Fría, que empezaron con todo eso de que era para un bloque para poder acabar con el socialismo y con los países socialistas. Cuando se desintegró la URSS y se volvió la nación de Rusia, ahora sí que todos estaban de, bueno, ya va a estar un poco más tranquilo. Y la Guerra Fría que duró tanto tiempo, pasando la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, no, fue como los 80 más o menos, que esa Guerra Fría le llamaban así porque pues, prácticamente estuvieron eh, entre conspiraciones, entre espías, entre contraespías, recontraespías, viendo a ver quién activaba qué, quién no activaba quién. Una situación súper estresante hasta que ya dijeron los dos, ya, vámonos a tranquilizarnos y ahora con esto de Rusia y Ucrania se volvió a afianzar el pedo un poco más. Pero eso es lo que tenemos que entender. Y ahora ya todo lo que hace cualquier gobierno, cualquier país, cualquier nación, nos va a afectar a todos. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración actualmente. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? No, ninguno. Muy bien. Ah, Ahora vámonos a eh, siguiente punto de la Constitución de la Sociedad de Giddens. Dice, ha contribuido más a diversos campos de ciencias sociales, exceptuando la metodología de la investigación. Eso sí le vale madre, ¿no? Ha reflexionado en las diversas figuras y escuelas del pensamiento, sirviéndose de aportes teóricos micro como macrobiología. Esto es la constitución de la sociedad es como también es una teoría que él refiere. Dice, refiriéndose a la teoría de la investigación empírica. ¿Cuál era la empírica? La que nada más haces por medio de la observación. ujú. Dice, formula lo que llama reiteración de conceptos, los cuales resumen de la siguiente manera. Todos los seres humanos son agentes entendidos. Significa que todos los actores sociales saben mucho sobre las condiciones y consecuencias de lo que hacen en su vida cotidiana, donde además son capaces de explicar discursivamente lo que hacen y las razones de su hacer. O sea, prácticamente los seres humanos formamos parte de esa sociedad, actuamos dentro de la sociedad y sabemos cuál es nuestro papel en la sociedad. Y en ningún momento te están diciendo qué hacer. Sabemos que al nacer o al crecer ya todos tenemos que trabajar, tenemos que contribuir al gasto público, tenemos que alimentar a nuestros parientes, a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Precisamente ya sabemos, así que no necesitamos explicar qué hacemos. Todos sabemos qué hace cada uno de los seres humanos que habitamos este mundo. Ahora, el entendimiento de los actores está siempre acotado en parte de lo inconsciente y en parte de las condiciones inadvertidas o consecuencias no buscadas de la acción. ¿A qué se refiere esto? Dice, está acotada en parte por lo inconsciente. O sea, algo que no lo tienen en mente, que no lo tienen encima, que es prácticamente el alimentarse, es una cuestión que es inconsciente, saben que lo tienen que hacer porque está en nuestro sistema, pero dice, y en parte por las condiciones inadvertidas o consecuencias no buscadas. ¿Qué es lo que tienes que hacer con el trabajo? Prácticamente el trabajo te tiene que dar para alimentarte, pero esas consecuencias que son el estrés, el relacionarte con otras personas, el estar conviviendo con otros sujetos, el estar peleándose con otras personas, son consecuencias no buscadas.
Lo único que buscas es alimento y en ningún momento a través de las relaciones sociales nunca llegaste a pensar que ibas a tener ese tipo de problemas con algún otro sujeto. Tú nada más decías, bueno, pues voy a mi chamba y se acabó, pero nunca pensaste que ibas a tener problemas con Martita, la de no sé quién, con Pedrito, el de no sé quién, que ibas a resultar en chismes. Son cosas que en ningún momento llegaste a entender, más bien llegaste a buscar, pero pues es parte de tu trabajo. Como seres humanos, también se nos da ese tipo de consecuencias que no son resultado de la chamba, pero pues son resultado de la convivencia humana. Dice, el estudio de la vida cotidiana es parte esencial del análisis de la reproducción de prácticas institucionalizadas. Estudio de vida cotidiana, o sea, de estar analizando lo que hacemos nosotros, se empiezan a hacer prácticas institucionalizadas. ¿Qué es una institucionalización o qué es un instituto? Le llamamos, en el derecho, es un núcleo de preceptos que reglamentan relaciones de una especial naturaleza. Es como la institución de la familia. La familia es una institución como tal. Así que al estudiar cómo es la vida de un cierto grupo, nosotros sabemos que el núcleo más pequeño son las familias. Así que esa familia, que en todos lados existe y no necesitamos ponernos de acuerdo para hacerlo así, empezamos a ver que existen ciertas prácticas cotidianas a través del estudio social. ¿Qué pasa después del estudio social? Se van dando cuenta que esa familia tiene ciertas prácticas que tienen que realizar y sobre esas prácticas, sobre esos ejercicios, sobre esas protecciones que tienen que hacer entre sus miembros, sobre esas actividades que realizan estas personas, van creándose reglas, van creándose normas y esas normas en su momento llegan a ser parte de un concepto o un conjunto normativo, que es, como les digo, poco a poco parte de lo que es el derecho es lo que ve en la sociedad. Por eso es tan indispensable hablar de sociología cuando hablamos de derecho. La sociología forma parte del derecho. El derecho no es tan necesario para la sociología, pero nosotros como abogados tenemos que saber que lo que reglamenta el derecho es la sociedad y sus conductas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y este tipo de instituciones que se forman a través de este estudio empírico y esa vida cotidiana lleva a la conclusión de regular estas instituciones. ¿Cuál es? La relación padre-hijo, las relaciones de familia, los gastos, las cuestiones que tienen que ver con derechos alimentarios, las cuestiones que tienen que ver con trabajo. O sea, todas estas son instituciones que reglamentan a través de qué? De un estudio pormenorizado de estas conductas o estudios de esa vida cotidiana que llegan a ser repetitivos y con ser repetitivos no digo que esté mal, sino que pues, son conductas que se reiteran siempre y que llegan a hacerse y las instituciones y estas instituciones forman parte de normas jurídicas que regulan esas situaciones. Ahora dice, una rutina que psicológicamente importa para reducir al mínimo las fuentes inconsistentes de angustia. Es la forma predominante de actividad social cotidiana. Hay de repente no sé si han escuchado cuando dicen, tienes que cambiar tus hábitos buenos o tus hábitos malos. ¿Cuántos días te dicen que tienes que pasar para que una conducta forme parte de tu rutina social, de tu rutina individual? ¿No han visto eso? No recuerdo, pero son como 50, 60 días, ¿no? No, son Según 21. dicen, Dicen que según son dicen 21 21 días. días. 21 Ah, días, no, bueno, es que por lo menos depende, si lo haces interrumpidamente, sí. depende del sujeto. Ah, bueno, sí. Hay sujetos que nunca entendía. Pero el punto es ese. Cuando en algún momento llegas a crear una rutina de algo, ya no te estresa. Si se fijan, todos saben manejar aquí o no. Sí. Trato. Pero cuando empezaron a conducir, ¿qué pasó? Lo primero que uno hace es observar de más las cosas que estás haciendo. Siempre que haces algo por primera vez, como dijeron en Creativo una vez con Roberto Martínez, el entorno se está mostrando ante ti. La primera vez que tú haces algo, el entorno se muestra ante ti. A ver, esto es conducir y te pones en el coche y el entorno está contigo, está ante ti. Dices, ah, cabrón, a ver, entonces si muevo esta palanca hacia arriba, es primera. Ah, cabrón, pero no le pisé el clutch. Ay, ¿qué es el clutch? Ah, es un pedal con el cual entran las velocidades. ¿Y para qué quiero meter las velocidades? Ah, porque cada cierto kilometraje que voy dando, cada cierta velocidad, tengo que avanzar para que me permita el vehículo seguirle dando más. Es como el pase directo a cada una de las velocidades en etapas. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo le hago para acelerar? Para que se vaya para adelante. Ah, le pisas esto que se llama acelerador y estás
viendo cómo le aceleras, cómo se escucha el motor, cómo es que si sacas pronto el clutch se te apaga, cómo es que si lo sacas bien puedes cambiar de velocidad sin ningún problema, cómo es que tienes que poner las velocidades, qué tanto pasa si le sacas antes el clutch mientras vas avanzando, que no, el entorno se muestra ante ti. Posteriormente, si lo haces más veces, poco a poco le vas agarrando el rollo y esas actividades o todas esas cosas que haces al mismo tiempo de, ay, tengo que probar en primera, empezar a sacar el clutch y meter el acelerador, órale, ahí voy para adelante. Ahora, mirar hacia ambos lados y mirar hacia enfrente porque no se me atraviesa un estúpido, muy bien. Ahora, estoy llegando a una esquina, ¿qué tengo que hacer? Meter el clutch, empezar a sacar el acelerador y poco a poco tratar de detenerlo con el freno. Pero para que no se me apague, tener adentro el clutch. Muy bien. ¿Y qué pasa ya cuando llego a frenarme? Muy bien. Ahora, si quiero, saco el clutch, lo pongo en neutral y ahí me quedo. ¿Por qué? Porque no voy a estar con el miedo de que, ay, si lo saco antes, o estar jugando con el clutch ahí para que se me descloche, porque también eso nos van a agarrar a putados nuestros papás, ¿verdad? Cuando nos enseñan. Me vas a desclochar el carro y ahí viene un madrazo. Bueno, por lo menos conmigo sí pasó. Por eso me metí a derecho, yo creo tantos chingados que me dieron. Pero esa rutina, ese actuar seguido, constante, crea una rutina. Ahora, si ustedes se fijan, cuando empezaron a hacer ese tipo de manejo, lo primero que sentía era inquietud, incomodidad, como dice aquí el texto, angustia. ¿Por qué? No sabes qué puede pasar, no sabes hasta dónde puede llegar, no sabes qué tanto depende de ti, no sabes qué tanto depende del coche y qué tanto depende de los que están alrededor tuyo. Así que es una intranquilidad constante. ¿Qué pasa mientras estás dándole más y más y más y sigues dándole al vehículo? Poco a poco empiezas a tomar confianza, empiezas a saber que todos los movimientos que haces ya los haces con un cierto orden, ya los haces con una cierta lógica y poco a poco empiezas a perder el miedo y ahora ya el conducir forma para ti, después de tanto tiempo, una rutina. Por eso, psicológicamente importa para reducir al mínimo las fuertes y consistentes de angustia. Algo que tú lo haces rutina, prácticamente lo haces igual, y empiezas dejas de preocuparte por si lo haces bien o mal, ya sabes que lo haces bien. O sea, ustedes saben en algún momento un cocinero pierde la angustia de decir, me voy a rebanar un dedo. No, ya sé que ya no me lo voy a rebanar porque sé cortar. Muy bien, ahora sé que tengo ciertos tips para hacer unas cosas más rápido. No voy a estar acá cocinando una salsa mientras salto picando otras cosas, mientras estoy salcochando esto. Ya no, ahora ya lo van a hacer de una cierta forma que ya se pierde la intranquilidad de decir, y si me sale mal, ya lo he hecho demasiadas veces. Ya si me sale mal, es algo que está por fuera, ya no soy yo. Pero ya esa rutina crea una tranquilidad. Por eso forma parte de una actividad social cotidiana, algo que hace seguido, que es algo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, el estudio del contexto o de las contextualidades. Una interacción es inherente a la investigación de una reproducción social. Ahora, estudio del contexto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me muevo en mi coche? Ah, pues porque tengo que trasladarme de un lugar a otro, ya que si voy caminando es muy tardado, si voy en coche, también, si voy en servicio público, también es muy tardado, porque se va por donde ellos quieren y no donde yo quiero. Yo necesito llegar más rápido, no se va por la vía que yo quiero. Ah, voy a hacer esto. Ah, ¿por qué tengo que trabajar? ¿O por qué tengo que hacerlo en ese lugar en específico? Ah, porque en algún momento fue el único lugar donde me aceptaron, bla, 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 bla. Tengo que saber el porqué de las cosas. Eso es también muy importante para cualquier situación social. Ya hablamos de movimientos sociales y tenemos que saber el porqué. Siempre el contexto en cualquier lugar. Ustedes han visto, de repente ven videos en YouTube o algo y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué le pegó el don a esa ruca? Le puso un chingadazo y, oye, qué machista su actuar. Y ya después más viendo que la señora le puso unos madrazos al vato, en lo que estaban aprovechándose, que no había nadie, que no habían prendido las cámaras, y ya sale una segunda cámara donde dice, ah, por eso el cabrón, lo único que pudo hacer es ponerle un chingadazo. No estoy justificando la violencia, pero pues si ya te partieron tu madre a todos y tú eres la única persona que puedes tranquilizarla, no creo que vayas a darle un abrazo a la señora, ¿verdad? Ya le partió tu madre a tu señora y a tus hijos, dices, lo que menos vas a querer es llegar y decirle, ay, yo la comprendo, señora, la quiero mucho. No, llegas y le pones un chingadazo. Pero ahora ya entiendes el contexto de por qué lo hizo. Como siempre, hay dos, tres vías o dos, hay que ver, ahora sí que la moneda tiene muchos lados y tenemos que analizar cuál es el lado que nos conviene. En este caso, ellos analizaron el lado que les conviene, pero hay un lado el cual así es, donde se ve la realidad. Es lo que tenemos que comprender. El contexto Aquí, siempre va a ser importante.
Ayer en las noticias, hablando de contexto, pasaron un video donde un morro agrede y amenaza con una navaja, creo que fue en el TEC de Monterrey, en un plantel ahí de Ciudad de México. Ujú. Amenaza al morro, pero precisamente no teníamos todo el contexto y la gente decía, no, pues que lo linchen a ese cabrón, ¿verdad? Ajá. Pero resulta que al que tenían amagado ahí con la navajita, pues era un hijo de la chinita. O sea, traía en chinga el pobre cabrón desde hacía mucho tiempo, traía en chinga a mucha gente, hasta que pues el valiente salió y el cobarde se chingó, ¿verdad? Ah, Entonces, pero, pues no teníamos ese contexto hasta que en las redes sociales, en Twitter, pues ya empezaron a publicar ajá. todo el contexto, ¿verdad? Hasta que alguien ya dijo, oye, esto no se, la compasión no se debe de pasar con este güey. No, Hasta ese momento fue cuando dijeron, ah, mira. No, pues así, sí, dale en su madre. Ya nos vamos. sí, Adiós. sí, sí, sí. Pero, Pero te digo, o sea, el contexto que tenía uno hasta antes de que se empezara a difundir todo por redes sociales, pues era de que ese cabrón pues se pasaba de listo, ¿verdad? Se pasó de esa, listo amenazándolo, pero ya cuando tienes el contexto, pues dices, no, no se pasó de listo, pues ya se habían parado de haber aguantado tanto ese cabrón. Nada, exactamente, pero es lo que tenemos que saber, el contexto siempre. el contexto sí es. Ahora, 6, las identidades sociales y la relación, postura, práctica asociadas con ellas, marcadores en el espacio-tiempo virtual de una estructura, que también a lo que le estaba diciendo, identidad social, que son, ¿qué es lo que hace que ese grupo social o esa, o esa persona se proyecte en un grupo de personas? Que eso lo vemos mucho en cuestiones que tienen que ver con tribus urbanas o personas que les gusta una cierta situación o un cierto, una actividad. Cuando se juntan las personas a, en este caso, los ponquetos que se juntaban y decían, oye, ahí va puro pinche mugroso. Bueno, es la identidad que ellos logran, es la identidad que ellos tienen con un tipo de música y llegan a tener, pues, afluencia con otro tipo de personas que se lleven de la misma forma. Así que marcadores en el espacio-tiempo virtual de una estructura. También lo podemos ver desde el punto de vista de la política. En algún momento, la izquierda llegó a tomar mucho poder como una ideología que era muy, pues muy seguida por los demás, porque empezaron a ver los estragos de ciertos grupos de gobierno, de que desaparecían gente, que hacían sus estragos, que robaban y decían, ¿sabes qué? En la izquierda no creo que pase nada bueno, nada malo. Ya después subieron el contexto de Chile con Pinochet. No, Ujú. bueno, con Chile, con Pinochet no era izquierda. De la URSS, de China, de Corea del Norte, de Cuba y más países así que dices, ay, creo que no nos vamos a identificar nada. El contexto no nos dio para más. Así que, pero tenemos que ver la forma en cómo nos identificamos con otras personas y con ello tratar de llegar a empatar en estos tiempos o a empatar en ciertas ideas. Por eso, ciertos tiempos existen ciertas posturas y ya después desaparecen con el tiempo. Ahora, no se puede atribuir un sentido unitario a estreñimiento. No, constreñimiento. Muy bien. Dije, estreñimiento, ¿qué pasó? Sabe. Hay que ver. En el análisis social, los constreñimientos sociales con las propiedades estructurales del sistema social no son sino un tipo entre otros varios tipos de característicos de la vida social humana. Un sentido unitario constreñimiento. ¿Qué es, qué es constreñir? Ujú. ¿Qué es constreñimiento? Aquí está la definición de constreñimiento, fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Vamos a ver constreñimiento social. ¿Sí? Dice, no se puede decir un sentido constreñido en el análisis social. O sea, no podemos llevar a cabo un análisis de unirlo a la fuerza. O sea, sabemos que existen muchos grupos, existen muchas ideas, existen muchas variables en ciertas cosas, así que no podemos englobar todo en uno solo, no podemos encerrarlo, no podemos engatusarlo, no podemos ponerlo en un solo punto. Así que prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que tener en cuenta que aparte de que todos los grupos son distintos, no podemos englobar un solo grupo en una sola cosa, un solo sentido en un solo punto. Hacerlo que a fuerza se encaje. Las sociedades son diferentes y los puntos de vista son distintos.
Ahora, entre las propiedades estructurales de sistemas sociales tienen particular importancia los principios estructurales porque ellos especifican tipos globales de sociedad. Ok. Vamos a leer otra vez porque no lo entendí muy bien. Entre las propiedades estructurales de sistemas sociales tiene particular importancia los principios estructurales porque ellos especifican los tipos globales de sociedad. O sea, nos está diciendo, dice que de una estructura, una propiedad estructural social, más bien un sistema social debe de tener principios y de ahí se engloba para los tipos de sociedad. O sea, tenemos que ver qué es lo que da movimiento a ese sistema social. Tenemos que ver qué es lo que encierra ese sistema social. Tenemos que ver qué es lo que mueve ese sistema social para posteriormente tratar de buscar la forma de cómo es que engloba o encaja con los demás elementos de la sociedad o con los demás grupos de la sociedad. Como ya dijimos en algún momento, el socialismo con el comunismo trataron de hacer un englobe, trataron de hacer algo, pero primero ellos tenían ciertos principios que se les dio por medio de manifiestos, por medio de textos, por medio de literatos, por medio de sociólogos, pero esos eran los principios que tenían. Ya de ahí empezabas a englobar con esas estructuras sociales, sistemáticas, pero siempre tenemos que analizar los principios de este tipo de movimientos. Ahora, el estudio del poder no se puede marcar como una consideración de segundo orden de las ciencias. El poder no puede ser asido, por así decir, después de formulado los conceptos más básicos de la ciencia, como una consideración de segundo orden. El poder como tal, ¿a qué creen que se puede considerar estudio de poder? Bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que les dije que como poder puede ser catalogado como forma como un gobierno? Ese como tal es el poder. A ver, ¿qué es lo que engloba a todos? ¿El poder de quién? ¿Quién es el que hace que todos se unan, que todos se junten, que todos estén en una misma sociedad? Cuando hablamos de un cierto poder, no hablamos como si fuera de Dragon Ball, hablamos de quién es el que hace el tejimaneje de las cosas. Así que no podemos decir que el poder es el que engloba a una sociedad en sí, sino que, pues, acuérdense que ¿han leído el contrato social de Rousseau? No, No. ¿verdad? Muy bien, lo van a leer de tarea. Les voy a poner ahí. Leer el contrato social de Rousseau. Y se los voy a subir porque está en internet para que no me pongan pretextos. El contrato social de Rousseau nos establece que para llegar a una libertad y en una sociedad tenemos que nosotros, por medio de un contrato tácito, o sea que no lo tenemos en específico, no lo tenemos escrito, cedemos ciertas libertades individuales para poder tener una libertad colectiva, que eso es lo que podemos denominar como poder. O como también lo decía, este poder, esta fuerza que es el gobierno en el Leviatán de Thomas Hobbes, que así los consideraba. El Leviatán era ese poder de Estado que tenía la sociedad o que formaban los gobiernos para poder así seguir englobados en dentro de ese mismo grupo social. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El poder como tal no es algo que ejerce una sola persona, es el poder que se tiene dentro de las sociedades para mover, hacer o poder dejar de hacer algo. Por eso dice que no puede ser ácido, o sea, que no lo pueden estar quieto en algún punto, todo lo podemos tener en algún momento, pero es esa sociedad el que lo mueve. Ahora, no existe mecanismo de organización social o de reproducción social averiguado por analistas sociales que los actores legos no pueden llegar a conocer también o incorporar en lo que hacen. Dice, no existe mecanismo de organización social o de reproducción social averiguado por analistas que los actores no pueden llegar a conocer. O sea, siempre vamos a tener en cuenta que todos los mecanismos sociales los vamos a poder averiguar simplemente con observación. Ya vieron que ese es un tipo, ahora sí que la sociedad aprende de la sociedad analizándola, observándola, estudiándola, solamente así se puede observar. Así que no cualquiera puede decir que no encontró algo dentro de la sociedad, se supone que para eso está la sociedad y ahí está tan palpable y el que digan que no pueden encontrar esos mecanismos, pues prácticamente cualquiera los puede analizar, una cosa es que no los quieran ver. Ahora, estos puntos sugieren una cantidad de guías para la orientación de la investigación. Finalmente, cabe destacar que Giddens es reconocido por sus abordajes multidisciplinarios. Pues parece que sí, por todo lado lo está pegando. Muchachos, vamos a pausar aquí el video. Ahorita voy a volver a meterme. Nada más acuérdense que se tarda un ratito en hacer el video y ya después les pongo la liga como comentario.
En en esa primera publicación de Classroom, ¿sale? Se Sí, está meten, bien. lo ponen como comentario y ahí se meten. Entonces ahorita los veo. Ujú. ¿Sale? Ok, vamos a este punto, la naturaleza de la sociología. Nos dice, los intereses de Giddens se centran en reformular la teoría social y reevaluar nuestra visión del desarrollo y modernidad. Entre sus aportes son la teoría de la estructuración, estudio de los cambios a nivel social que conlleva el disociamiento de espacio y tiempo. Acuérdense que disociar es cuando se separan estas dos. Estamos diferenciando entre espacio y tiempo, producto de los avances tecnológicos contemporáneos. Giddens define el movimiento social como intento colectivo de luchar por un interés común o de alcanzar un objetivo al margen de una esfera de las instituciones establecidas. Muy buen concepto. Más que nada para este tipo de movimientos sociales actual. Dice intento colectivo, porque también no todos ahora sí que no todas las personas que forman parte del colectivo van a tratar de hacer lo mismo. Eso ya lo hemos visto bastantes veces en otros rubros. Dice, intento colectivo de luchar por un interés común o de alcanzar el objetivo al margen de esfera de las instituciones. Es como lo que pasa actualmente en la sociedad en cuanto a lo que decimos, ¿sabes qué? Quiero, los derechos de las mujeres deben ser igual que el de los hombres. Estamos haciendo un intento colectivo de luchar por un interés común. ¿Cuál es ese interés común? Que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Y con el objetivo, dice, o alcanzar un objetivo al margen de la esfera de las instituciones. ¿Estas instituciones cuáles son? ¿O cuáles creen que podían ser? Pues en un movimiento social o en una sociedad que los derechos entre hombres y mujeres sean los mismos. ¿Cuál es la institución como lo dicen algunas feministas que discrepo, pero la institución del machismo? Que se caiga, el macho se va a caer, se va a caer y se va a caer. Así que eso es lo que ellas consideran, pero este movimiento social es lo que busca, o luchar por un interés común o alcanzar un objetivo al margen de la institución, como el matrimonio igualitario. Lucharon hasta que se pudo obtener que dos personas del mismo sexo pudieran tener derecho a casarse. Y no era solamente el derecho a casarse, también no quiero que lo entendamos desde el punto de vista religioso, sino que el matrimonio, si ustedes lo saben bien, genera ciertos derechos y obligaciones hacia la otra persona que ninguna otra figura jurídica podría tener, porque en un tiempo hicieron algo que se llama sociedad en libre convivencia, que no adquiría los mismos derechos. O sea, el concubinato tampoco adquiere los mismos derechos y ni siquiera como hombre o como mujer podrías llegar a ese derecho, en este caso del mismo sexo, podrías tener un hombre del mismo sexo como tu compañero de vida como concubino o concubinaria. O sea, no lo podías tener. Así que son ciertos derechos que se tenían que dar a personas que eran pareja y que no lo tenía en este caso más que el matrimonio, ese tipo de derechos y obligaciones que se generaban. Así que qué bueno que ya se reguló, qué bueno que ya se abrió cabida para este grupo de personas y que la comunidad hasta el momento ha resultado favorecida. Y no digo la comunidad en cuanto a la LGBTQ y más, sino la comunidad en general. Ahora, hay 4 tipos de movimientos sociales según Giddens. Dice, transformadores. Intentan un cambio social drástico, a veces de forma revolucionaria, por ejemplo, un golpe de Estado. Ya lo hemos visto muchísimas ocasiones. Aquí fue la independencia, fue la revolución. Eso es lo que se trata de buscar. O sea, es un cambio drástico combatiendo una situación drástica, que en este caso en 1810 fue el dominio que se hacía por parte de los españoles aquí, o en 1910, pues prácticamente los impuestos y todo lo que estaban cobrando, la esclavización que llegó a formar un solo presidente. Ahora, reformistas intentan cambiar una situación social de forma progresiva, no gobierno, asociación pro causa. O sea, ya qué es lo que tratamos de hacer, como en este caso lo que les digo, la cuestión de la comunidad LGBTQ+, lo que trataba de hacer era que reformaran la figura jurídica del matrimonio para que la institución pueda adquirirla también personas del mismo sexo. Se buscó, se realizó, se reformó, se hizo.
y fue el movimiento. Trataron de buscar cambiar una situación social de forma progresiva, o sea, para bien de los demás. Dice, redentores, salvan a los individuos de modos de vida corruptos como la iglesia. Ya sabemos que varias instituciones religiosas o instituciones espirituales llegan a hacer ese tipo de movimientos. Ahora, de alteración, intentan rehabilitar a individuos de alguna faceta, por ejemplo, alcohólicos anónimos. O sea, también hemos visto alcohólicos anónimos. Hay otro tipo de movimientos, ¿no? ¿Cómo se llaman otros? Hay unos que Neuróticos se llaman anónimos. neuróticos anónimos también, que son gente que se pone bien loca con el estrés y o que grita a las demás personas cuando están estresados. Pero existen ese tipo de movimientos. Aparte de alcohólicos anónimos, hay círculos de drogadictos y demás cosas. Ahora, podemos ver claramente, dice, entre lo macro y lo micro hay conexiones. Podemos Una, ver pre- claramente. ¿Mande? una preguntita. A ver. Me quedé pensando en lo que comentaste de Pinochet, que no era, efectivamente, pues fue un golpe de Estado. Ese movimiento, de acuerdo a Giddens, es un movimiento que transformador No, no será transformador. Bueno, sí, sí es transformador. y transformó, o sí, Es ¿no? que, ¿O qué sería? no, sí fue transformador. Es que la gran mayoría de los movimientos, en este Ujú. caso, como ese tipo de cambios de gobierno, porque Pinochet lo que hizo fue que quitar a Salvador Allende Gossens del gobierno, que era, ese sí era un gobierno de izquierda, ese sí era un gobierno de izquierda pensante, un gobierno bueno. De hecho, también aquí, no sé si han visto ustedes el discurso que dio en la UDG. Sí, Ah, muy yo sí bueno lo vi. también. Sí. Aquel que no es joven, aquel que es joven no revolucionario es una ¿No contradicción hasta revolucionario? biológica. Así es. O el otro que es el que es buen líder y buen estudiante tiene un doble valor moral ante la sociedad. Son Sí, sí. dos frases que a mí me han marcado mucho, pero cambiaron de ese gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, a un gobierno golpista, un gobierno que llegó por acciones drásticas, como tal el movimiento transformador. Y de ahí, ¿qué pasó? Se hizo tan de derecha, se hizo tan fuerte, se hizo tan arraigado y trataban de mantener, es lo que pasa con ese tipo de gobiernos que forman, que se hacen a través de golpes de Estado. Tienen que imponerse a través de la sangre. Por eso Sí. también existían los halcones y existían ese tipo de grupos Mi, que llegaban pre- a matar estudiantes a mi, escondidas. mi pregunta y mi comentario es porque a final de cuentas el golpe trajo consigo muchas reformas en Chile Ajá. que a la fecha pues se han tomado en muchas partes de América, tanto en educación como en materia de derechos, en Ujú. varias áreas. Ah, sí, pero igual no sería transformador nada más en cuanto al tipo de golpe de Estado, pero en sí, el reformismo se puede dar a través de la forma en cómo repercutió esa forma transformadora de llegar al gobierno. Así que, con tal de intentar, de hacer que no se vuelva a intentar ese tipo de golpes de Estado, se crean esos movimientos reformistas, de que ya no Entonces, quiero que vuelva a pasar esto, o el Pinochet lo tenía de la chingada, ahora vamos a hacer estos movimientos para que no vuelva a pasar algo por el estilo. ajá. Eso es. Entonces, de acuerdo a Giddens, pudiera decirse que ese movimiento social pues que se dio en Chile en ese momento con Pinochet en la Ujú. fase inicial pues fue transformador y como Ajá, consecuencia trajo por el la parte de reformismo. reformas y hasta de redención. Pues sí, prácticamente. Bueno, la redención ya hablamos de iglesias, pero Bueno, pero no propiamente de iglesias pues, o sea, porque de alguna mm, manera pues sí, de que dejaron de se vivir. redimieron muchos canijos por ahí, Ah, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Sí, pero sí se puede entender por ese punto. Pues Ahora, sí. dice, podemos ver claramente esa tendencia de unificación entre estructura, acción-estructura que Giddens lleva a cabo en sus estudios. En la teoría de la estructuración explica que la gente genera estructura y la estructura genera acción, siendo esto una realidad indisoluble. Para Giddens los sistemas no son sino relaciones sociales que se organizan como prácticas sociales ordenadas y regulares, por lo que la acción como práctica social de grupos o colectividades proporciona condiciones que determinan continuidad de las estructuras que forman parte del sistema. Giddens niega la influencia estructural en la acción individual, sin embargo, tampoco cree que sea determinante, es decir, la última palabra la tiene el individuo.
sea, ¿qué es lo que dice? La acción genera estructura y la estructura genera acción. O sea, lo que nosotros empezamos haciendo con algo, que es como el movimiento de un individuo, empezamos a crear una estructura social para establecer por medio de esa estructura, ahora sí una acción, pero ya en colectivo, que es como, ¿sabes qué? Una persona como es este Francisco y Madero, empieza a crear una estructura social porque a través de su libro, ¿cuál es el libro que hizo Francisco y Madero? No me acuerdo cómo se llamaba el no relacionismo, algo así. Crea con ello un movimiento social que se vuelve, él es el primer transformador del movimiento. Por eso es que también impiden de nuevo la reelección de Porfirio Díaz. ¿Qué hace con ello la reelección de Porfirio Díaz? Lo único que hizo fue, pues que lo mataran. No duró mucho en el poder, pero esa situación logrado por un solo individuo con una acción que fue un manifiesto directo de que estaba contraveniendo lo que se había establecido desde antes en el gobierno, creó una estructura social de personas o sujetos que también tenían las mismas ideas, los mismos puntos de inflexión. Y de ahí, ¿qué es lo que hizo? Ellos mismos crearon la acción, que la acción fue para poder evitar el reeleccionismo de un tirano, o como dicen algunos, el mejor presidente de México, pues sí, ni modo que no haya hecho nada en 30 perros años de gobierno, bola de idiotas. Y como esto se queda en grabación, bola de idiotas. Así que en algún momento algo tenía que hacer. Y ese movimiento crea, salud Moisés, Gracias. se crea esa estructura. Pero es lo que dice, en algún momento el colectivo no va a suplir al individuo. ¿Por qué? Porque al final todos, si no queremos formar parte del movimiento, simplemente lo mencionamos y ya. No vamos a perder nuestra individualidad por formar parte del colectivo, en ningún momento. Y de hecho el individuo es el que va a formar parte de la sociedad. En ningún momento se va a subsumir en ese tipo de estructura, ni la estructura va a tratar de suplir el consentimiento del individuo. O sea, si bien es cierto, es indispensable para poder crear el movimiento la capacidad individual de aceptar que los ideales que forman parte del movimiento también pueden ser los propios, pero también ellos tienen la capacidad de decir hasta aquí, en este momento ya no soy parte. Pues fue como lo que pasó con, no sé si llegaron a ver, a uno de mis autores favoritos siempre ha sido José Vasconcelos, y José Vasconcelos es un político, literato, abogado, filósofo mexicano que para mí ha sido uno de los más brillantes. Pero él en un tiempo le erró un poco porque empezó a, a ver que en Alemania existía una persona que se llama Adolfo Hitler y Adolfo Hitler tenía un partido que era el nacionalsocialista. Así que él empezó a promover las ideas del nacionalsocialismo en ideal, lo ideal, no lo como lo llevaba a la práctica. O sea, en ideal, yo también que he leído algunos libros de eso, yo creo que sí nos haría falta en México ese tipo de ideas nacionalsocialistas para amar un poco a nuestro país. Lo amamos en días festivos, pero no lo amamos en otros puntos. Somos unos hijos de la Malinche o somos hijos de la chingada, como decía Octavio Paz, pero no lo amamos en realidad como va. Entonces siempre estamos así de, ay Diosito, trágame y escúpeme en Europa, chivola de idiotas. Pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y Vasconcelos empezó a promover por medio de su periódico que se llamaba El Timón, el nacionalsocialismo aquí en México. De hecho, fue uno de los más acérrimos difusores de la teoría nacionalsocialista. ¿Qué fue lo que pasó cuando destaparon que, que el nacionalsocialismo de Hitler era una porquería, que había matado tanta gente que los tenía todos embobados? Y entre ellos estaba Vasconcelos. Lo único que hizo Vasconcelos fue decir, no, yo ni me acuerdo. No, Hitler, no, ese güey no, ya ni me lo recuerden. Oye, pero tus ejemplares de la revista del Timón, no, ya ni me digan nada. No, pues ya no puedo saber. O sea, es algo que en algún momento dejó de formar parte de un colectivo y se volvió ahora sí que en su visión individual a decir, ya no quiero formar parte de eso. En algún momento nos ha pasado a todos. Siempre. Sobre todo los que pasamos del PRI y luego ya pasaron a Morena. Uf.
uf, y recontra uf. O los que ya se asquearon del gobierno, con gracias a Andrés Manuel, también. Ahora, Giddens tiene una particular noción de estructura, la cual hace juicio a su postura crítica frente al funcionalismo. Para este sociólogo, los sistemas no poseen estructuras, sino propiedades estructurales, que son elementos que afectan, influyen en la práctica social o a los individuos. Estas propiedades pueden representarse en dos formas, el recurso o las reglas. Las propiedades estructurales cristalizadas en reglas serían aquellas prácticas y los conocimientos que comparten los actores y podrían ser a su vez semánticas, significadas y normativas. En cambio, los recursos se referirán a las bases de poder con las que cuentan los actores para influir en la acción de los demás. Esto se manifiesta en dos formas, autoritativa y distributiva. Ambas propiedades permiten la existencia de prácticas sociales regulares que permiten la existencia del sistema a largo tiempo. A ver, vamos a desmenuzar poco a poco las frases. No poseen, dice, estas propiedades pueden representarse de dos formas, recursos o de regla. En regla son aquellas prácticas y conocimientos que comparten los actores y podrían ser a su vez semánticas o normativas. O sea, las reglas como tal son lo que está poniendo en estructura en cuanto al ideario, al ideario del movimiento, del grupo. En cuanto a semántica, ¿qué es el significado? ¿Por qué estoy haciendo ese tipo de movimiento? Y en cuanto a normativo, ¿qué es lo que tiene que hacer el movimiento para formar, qué tienes que hacer en lo individual con el movimiento para formar parte de ese movimiento y que tenga un significado? A eso se refiere. En cambio, los recursos se referirán a las bases del poder con la que cuentan los actores para influir en los demás. O sea, viendo cómo es que ese actor puede influir en otras personas, se van a dividir en autoritarios o autoritativas, que son prácticamente órdenes, cuestiones que tienen que ver con ideas, con órdenes, con mandatos, con cosas que tienen que hacer, y distributivas, que es por medio de dinerito. Ambas propiedades permiten la existencia de prácticas sociales que permiten la existencia del sistema. O sea, si se fijan, tiene que pasar ciertas reglas para que se dé una idea. Hay recursos que son por medio de ideas o por medio de reglas que se forman así. Luego, posteriormente, hay varo. Hay recursos, que los recursos pueden ser por medio de las ideas o por medio de bienes y servicios, que es lo que de repente hemos visto en la práctica, que salen con sus cosas ¿Han visto ustedes ahorita el movimiento que se está dando en cuanto a la no extracción del petróleo en Inglaterra o sí? ¿Han visto o no han visto? No, No. De seguro sí, pero no se acuerdan. Las personas que últimamente han estado metiéndose a los museos y poniéndose pegamento en las manos para pegarse obras de teatro, que hace poco una aventó una lata de puré a los girasoles de Van Gogh. ¿Sí vieron esa noticia o no? sí, esa sí la vi. Ah, sí, 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 sí. Que todos saben que no dejan a la intemperie ese tipo de obras, siempre tienen una protección. De hecho, cuando fui hace tiempo, en el 2019, al Louvre en Francia, no manches, es un cuadrito súper chiquito la Mona Lisa y está cubierta con un chingo de cosas. O sea, tenía un cristal que era como para balas o no sé qué chingados, que se alcanzaba a ver todo perfectamente, pero obviamente todas esas obras también cuidadas. Pero ese tipo de movimiento social, hablando de ese tipo de acciones sociales o de estructuras sociales, la está financiando una persona. Fíjense, este movimiento se hizo que para que paren la extracción de petróleo y se vayan por energías renovables en, en Inglaterra. Pero la persona que está financiando el movimiento es una persona millonaria que le heredaron su fortuna por medio de sus familiares que trabajan con explotación de petróleo. Así que esta persona, para no sentirse mal de que está acabando con el planeta y su familia pues está en deuda con el planeta por ese tipo de desmadres que están haciendo para extraer el petróleo, empezó a financiar estos grupos sociales para con ello tratar de sentir un poco menos culpa, pero estos güeyes pues no saben de dónde están sacando el dinero y simplemente ya investigaron y es como de, no manches, es como de, vamos a hacer un movimiento y vamos a hacerla de pedo en todos los lugares donde vendan pieles. Y el que está financiando es un güey que hace bolsas de cocodrilo, o sea, qué pendejada. Y así está el movimiento, pero es lo que tenemos que ver. Unos son con ideas. Ese movimiento social tiene idea, pero también tiene recursos. Tiene un ideario, pero también tiene formas en cómo llegar a ese tipo de lugares, comprar ese tipo de cosas y poder llevar a cabo ese tipo de acciones. No solamente por medio de manifestaciones sociales o por medio de pláticas en grupos o en
casi chats de Zoom o de Facebook. Ellos mejor se van con el dinero que les dan a hacer ese tipo de desmadritos. Muchachos, yo creo que aquí le dejamos. Voy a dejarles de tarea, por favor, lean el contrato social de Rousseau y necesito que me investiguen este tema cuarto. Ahí viene, acuérdense, en el Classroom está el programa completo. Se desarrolla en todo el programa 4 todo el programa 4, perdón, toda la unidad 4 del programa, por favor. Y en cuanto al libro de Rousseau, lo único que necesito es una cuartilla manita de qué es lo que entendieron. Y en cuanto a la investigación empírica, desarrollen el tema y no quiero mucho. Igual lo pueden hacer a mano o en Word, como ustedes quieran. Lo suben y nos vemos la siguiente semana. ¿Alguna duda o algo? No. Maestro. Bueno, yo nada más estaba leyendo del Timón, no conocí el documento y ahorita estaba viendo, pues fue cuando se dio la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, ¿no? Sí, que también Pues, estaba Lázaro Cárdenas, que iba a ser no, Mujica y lo mandó a la chingada y prefirió poner a un presidente que nunca había sido presidente civil. Es el primer civil, presidente civil, porque todos siempre habían sido militares. soldados. Ujú, Y sí. próximamente vamos a regresar a eso con Andrés Manuel. Ay, Entonces, quién pendejada. sabe, ¿eh? Yo espero que ¿Cómo, no. Pero cómo sí, va? échale un vistazo al timón. A mí siempre me ha gustado, me ha fascinado cómo escribía José Vasconcelos. La raza cósmica, échenle un vistazo a la raza cósmica. Él tiene el segundo mejor libro autobiográfico de los tiempos, que se llama Ulises Criollo, y tiene muchísimos textos, tiene muchos libros. Yo casi siempre que veo un libro de Vasconcelos, lo compro, sí o sí. Pero es uno de los literatos más brillantes que ha tenido México. Y nunca le dieron la oportunidad de ser presidente, fíjense, se lanzó muchas veces de presidente y hubo mataceras con tal de que nunca llegue a la presidencia. Ah, pues Vasconcelos le dio luego el lema a la Universidad Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu. Y ya después vieron de dónde, y es que era muy mocho el vato. Por mi raza Eh, hablará el Espíritu Santo. Así que Así era. nunca quise ponerle el espíritu, fue el Espíritu Santo. Así que es muy bueno, es muy, muy bueno, pero igual, se los dejo entonces. Ahorita les subo la tarea Classroom y cualquier cosa, en un rato más les subo el video. Ya saben que ahí va a estar publicado todo. Bueno, Está Sale bien, pues. maestro. Cuídense, que tengan buen día. Igualmente. Igualmente, hasta luego.